Ahora sé por qué nunca regresamos a la luna. Diablos, ¿dónde habré dejado esa maldita pipa? Abuelo, ¿Sí? he estado leyendo sobre las misiones a la luna y me preguntaba si alguna vez estuviste allí. He estado en la luna, pero no es algo de lo que me gusta hablar. ¿Es eso verdad, abuelo? ¿Cómo fue? Ya te dije que no me gusta hablar de eso. Pero abuelo, quisiera que me lo cuentes. Te prometo que no se lo diré a nadie. No es algo emocionante, hijo. Fue hace mucho tiempo, cuando era joven y un piloto del ejército muy audaz. Pero esos tiempos ya pasaron. Pero abuelo, es un logro asombroso. ¿No estás orgulloso de haber sido parte de algo tan grande? No se trata de orgullo, querido. Algunas experiencias son difíciles de compartir, incluso con los más cercanos. Fue un momento que me cambió profundamente y no siempre de la mejor manera. ¿A qué te refieres, abuelo? ¿Pasó algo malo allí? Eres aún un niño para saberlo. Aunque te lo explique, no lo entenderías. Pero cuando regresé, me di cuenta de que el mundo había seguido adelante sin mí. La vida continuó y yo me quedé atrapado en el pasado. Fue un aislamiento que me costó superar. Entiendo, abuelo. Debe haber sido una mala experiencia. Gracias, mi querido nieto. Significa mucho para mí. Quizás algún día, cuando esté listo, te cuente más sobre mi viaje a la luna. Pero por ahora, solo quiero disfrutar de nuestros momentos juntos, ¿de acuerdo? Claro que sí, abuelo, como tú digas. Solo no olvides que eres mi mayor tesoro, mi querido nieto. Eso es lo más importante para mí. Y no olvides tu promesa. Jamás se lo digas a nadie. Sí, abuelo, te prometo que jamás se lo diré a nadie. Genial, ese es mi muchacho. Recuerdo aquella única conversación que tuve con mi abuelo cuando tan solo era un niño. Fue piloto de combate, y aunque se mantenía distante, me agradaba. Cuando crecí, me di cuenta de que siempre se mantenía alerta, siempre estaba atento ante cualquier situación que representara peligro. Mi madre me dijo que él no era así, que cambió cuando regresó de Vietnam, pero yo siempre supe que era por algo más. La profesión de mi abuelo probablemente fue la razón por la que estaba obsesionado con el espacio, los astronautas, los aviones y los pilotos. Solíamos hablar de ello cuando estábamos juntos. Era un oficial muy hábil y de alto rango en el ejército, y conocía a algunas personas, incluso a un par de astronautas muy conocidos. Pero cuando una vez, ya de adulto, le pregunté si en verdad había ido a la luna, simplemente respondió: Nunca más me hables de la luna, muchacho. Es un lugar oscuro y malvado. Murió en 2004 por causas naturales. Hace unos 2 meses decidimos renovar la antigua casa de mis abuelos, y mientras limpiaba el ático, encontré una vieja caja metálica. En la caja había varias cosas que supuse pertenecían a mi abuelo. Había una medalla militar, un montón de papeles y una vieja fotografía de él, y otros 2 hombres que no reconocí. Mi abuelo parecía tener unos 40 años, así que supongo que la fotografía fue tomada en los años 70. Todos llevaban trajes espaciales, y la escena era el típico telón de fondo utilizado por la NASA, pero faltaba el logo. Sobre ellos, había un título que decía, Stellar Lunaris. No entendí nada. ¿Mi abuelo en verdad era astronauta? ¿Por qué nunca le quiso contar a nadie sobre esto? ¿Stellar Lunaris? Nunca oí hablar de tal misión. Deben haberlo mantenido en secreto. Pero, ¿qué es lo que tenían que ocultar? Encontré las respuestas en los papeles al fondo de la caja. A continuación transcribiré el contenido literal al audio para que puedan escucharlo, pero les advierto, puede ser perturbador para algunos. Se recomienda discreción. Mi querida familia. Si alguna vez encuentran esto, debo confesarles algo. En 1972 yo no estaba en Vietnam. Se suponía que no debía decírselo a nadie, pero si encontraste esto, probablemente ya no importe. En 1965, un puñado de otros pilotos y yo, fuimos seleccionados para un equipo privado de astronautas,
que participaría en misiones encubiertas en el espacio para nuestro gobierno. No obtendríamos la gloria y la fama de los astronautas regulares, pero nuestro país nos necesitaba, y por eso estábamos allí. A principios de 1972, nos dijeron que durante un periodo de tiempo no especificado, nuestro país tuvo un satélite secreto orbitando la Luna. Nunca nos dijeron qué hacía, ni por qué estaba allí, solo que unas semanas antes, se había estrellado en la superficie del lado oscuro de la Luna por razones desconocidas, y que los datos que llevaba eran cruciales. El gobierno necesitaba recuperarlo, y por eso nos envió a mí, y a otros 2 astronautas a recuperar el módulo de memoria del satélite. Básicamente, nos transfirieron el equipamiento de la misión Apolo 18 prevista. Luego nos enteramos de que el equipo del Apolo estaba furioso. Después de todo, tenían una razón para estarlo. Parecía que la organización que estaba al mando de la misión era mucho más poderoso que la NASA. Me enviaron oficialmente a Vietnam, mientras que en realidad recibimos un entrenamiento exhaustivo para la misión. Después de un par de meses, nos encontrábamos parados en la plataforma de lanzamiento, frente a ese gigantesco cohete que nos llevaría a la Luna. Yo era el comandante de la misión, mientras que el teniente Carver era el piloto del módulo de excursión lunar, y el teniente Ackerman era el piloto del módulo de comando servicio. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. El vuelo a la Luna duró aproximadamente 3 días. Después de llegar, hicimos un par de órbitas a su alrededor. Cada vez que volábamos detrás del horizonte creado por la propia Luna, sentía un poco de impotencia cuando nuestra comunicación con el mundo entero se apagaba, ya que la señal quedaba oscurecida por la masa esférica de roca y polvo debajo de nosotros. El lado oscuro de la Luna no se parecía en nada al lado luminoso que vemos casi a diario. En lugar de suaves campos grises y tranquilas formaciones lunares, estaba completamente cubierto de oscuros y profundos cráteres y agujeros, como si el universo mismo lo estuviera devorando lentamente. Finalmente, se decidió iniciar el descenso a la superficie. Carver y yo intercambiamos deseos de buena suerte con Ackerman, quien se quedó en el módulo de comando llamado Trinity, mientras que nosotros nos dirigimos a la superficie de la Luna en el módulo lunar llamado Caronte. Caronte aterrizado. Anunciamos, pero nuestra respuesta no fueron vítores ni aplausos de celebraciones. Este es Trinity. Felicidades, Caronte. Transmitiré la noticia a la Tierra. Les deseo buena suerte, amigos. Así de simple quedamos aislados del resto del mundo. Ackerman era nuestro único medio de comunicación y nuestro vehículo de regreso a la Tierra. Mientras estaba sobre el lado luminoso de la Luna, podía comunicarse con el comando terrestre. Y mientras estaba sobre el lado oscuro, únicamente podía comunicarse con nosotros. Nunca se pudo hacer ambas cosas a la vez. Aunque el periodo orbital del módulo de comando fue de aproximadamente 2 horas, estábamos en contacto con él, únicamente durante unos 35 minutos en cada órbita. Aterrizamos dentro de un enorme cráter. Al contrario de lo que algunas personas creen, el Sol brilla en la cara oscura de la Luna, del mismo modo que en la cara luminosa. La cantidad de luz depende de la fase lunar. Todavía brillaba la luz del día en el lugar donde aterrizamos, pero sabíamos que oscurecería en unos días. Me sentí emocionado y curioso por lo que nos esperaba en este mundo alienígena. Esperamos aproximadamente 1 hora y media para recibir la respuesta del comando de Ackerman, y dedicamos ese tiempo a preparar nuestros trajes. ¿Estás listo?, preguntó Carver. Esto es emocionante, aunque siento algo de inquietud. Será un momento que jamás olvidaremos, amigo.
Todo estaba en silencio cuando pisé la superficie de la luna. Intenté pensar en algo excesivamente inspirador que decir, pero esos tiempos ya habían pasado. Con Carver, montamos el rover, y después de plantar nuestra bandera junto a nuestra nave espacial, nos marchamos. Mientras conducíamos por la superficie lunar, vi lo que creí que era un destello. Era como un resplandor reflejado por algo metálico a lo lejos. Como era bastante común ver destellos de luz debido a un fenómeno físico causado por la radiación espacial, que interactúa con nuestros ojos, no le di mucha importancia y lo olvidé tan pronto conforme íbamos avanzando. Después de un par de horas de viaje llegamos al satélite, o a lo que quedaba de él. Inmediatamente, notamos que algo no estaba bien. Había docenas de huellas alrededor de la sonda, que conducían a un conjunto de 2 huellas que se perdían en la distancia. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Carver con incredulidad. No lo sé, pero parece que alguien consiguió lo que vinimos a buscar antes que nosotros. Todas las huellas eran diferentes a las nuestras. ¿Quién tomó los datos? Claramente no eran amigos. Como esperaba, no encontramos el cuadro de datos, únicamente la parte vacía donde se suponía que debía estar. Por suerte, para nosotros, estábamos en contacto con Ackerman, así que nos comunicamos con él, para contarle nuestros hallazgos. Esto no tiene ningún sentido. ¿Acaso los rusos llegaron antes que nosotros? No lo creo. Ni siquiera tienen un programa lunar. Incluso si fuera así, ¿cómo podríamos no ser conscientes de ello? ¿Cómo pueden los rusos aterrizar en la luna sin que nos demos cuenta? Hasta donde sabemos, los rusos no tienen idea de que estamos aquí. Vamos a seguir el rastro. ¿Están seguros de eso? Diablos, no estoy seguro de esto. Claramente, algo está pasando aquí. Pero haré lo que usted diga, capitán. Respondió Carver. Si lo que había en esa investigación era tan importante para que 2 países enviaran gente aquí para recuperarlo, tenemos que averiguar qué pasó. Muy bien, le comunicaré sus paraderos al mando terrestre tan pronto como pueda. Tengan mucho cuidado. Se despidió Ackerman. Nuestro oxígeno estaba ahora a la mitad de su capacidad, pero seguimos adelante con la esperanza de resolver este misterio. No pasó mucho tiempo hasta que vi algo a lo lejos. A medida que nos acercamos, me di cuenta de que era una nave espacial. Su diseño era diferente al nuestro y estaba decorado con una bandera de la Unión Soviética. No podía explicar por qué, pero sentí que había algo realmente extraño en aquella nave. Si realmente hubiera rusos con nosotros en la Luna, habrían captado nuestras comunicaciones hace mucho tiempo, por lo que no tenía sentido esconderse. ¿Qué diablos está sucediendo aquí? Creo que no somos los únicos por estos lados. Intenta comunicarte con ellos. Si hay alguien, deben saber que estamos aquí. Este mensaje es para el módulo de aterrizaje soviético no identificado. Esta es la tripulación de los Estados Unidos. Por favor, responda. Sabemos que están aquí. Les tenemos a la vista. No obtuvimos respuesta. Intenta de nuevo. Este mensaje es para el módulo de aterrizaje soviético no identificado. Esta es la tripulación de los Estados Unidos. Por favor, responda. ¡Demonios! Creo que tendremos que investigar. Intentamos contactar con ellos varias veces, tanto en ruso como en español, pero siempre recibimos solo silencio como respuesta. Nos acercamos y me di cuenta de por qué la nave espacial me parecía extraña. Era como si llevaba allí mucho tiempo. No veíamos mucho del interior a través de las pequeñas ventanas que habían sido cubiertas con algo desde el interior. Se nos está acabando el aire y no me gusta esto, Miller. Tenemos que regresar. Dijo Carver con clara inquietud en su voz. Lo sé, pero tenemos que descubrir qué está pasando aquí. Hay que buscar una manera de entrar. No creo que sea una buena idea, Miller. Hay que hacerlo. Quizá tengan problemas y necesiten ayuda. Pasó algún tiempo hasta que descubrimos una manera de abrir la esclusa de aire. No había nadie dentro, y el interior era un desastre.
Todo estaba salpicado de un líquido de color rojo parduzco, presumiblemente contenido de uno de los muchos paquetes de comida abiertos que yacían en el suelo. ¿O era? No. No podía ser. El lugar era un compartimiento biplaza. Había una pequeña cantidad de suministros y muestras sobrantes, pero no había señales de la caja negra del satélite. Donde debía de haber 2 trajes espaciales colgados en la pared cerca de la esclusa de aire, había únicamente uno, y le falta una etiqueta con su nombre. Ambos nos dimos cuenta rápidamente de que el otro todavía debía estar en algún lugar, junto con su ocupante. En este punto, teníamos muy poco oxígeno, por lo que nos apresuramos a regresar a nuestra nave espacial, dejando todo este extraño sitio tras de nosotros. Más tarde compartimos nuestro intrigante descubrimiento con Ackerman, y él se sorprendió tanto como el mando cuando les informó a su vez. Esa noche hice guardia durante las primeras 4 horas. En realidad no era una noche, ya que el sol todavía brillaba, pero para mantener el tiempo, nos referimos a ese término cuando nos dispusimos a dormir. Cuando finalmente llegó mi turno para descansar, soñé que seguía el destello que vi el día anterior. Caminé y caminé, hasta que encontré el mismo traje espacial de la nave rusa tirado allí, en el polvo. Las extremidades estaban retorcidas y contorsionadas de maneras espantosas, pero estaba claro que alguien o algo estaba dentro de ese traje. Me acerqué y lentamente comencé a abrir el parasol que oscurecía el interior del casco. Mi asombro fue de puro terror cuando vi el interior. Era mi cara, cubierta de sangre de color rojo parduzco. Y en lugar de ojos, únicamente había 2 agujeros negros y vacíos. Al día siguiente, empezamos a escuchar algo en un canal no utilizado de nuestra radio. Era una señal débil proveniente de algún lugar del cráter. Intentamos conectarlo a los parlantes, pero no tuvo ningún sentido. Era, simplemente, un sonido repetitivo parecido al de una persona vocalizando el sonido de una sola letra o vocal, pero que se extendía a unos 3 segundos seguido de una pausa igualmente larga. Estaba muy distorsionado y claramente no era un bucle, ya que cada sonido era ligeramente diferente al anterior. Comimos y una vez más nos preparamos para el paseo lunar. Estaba más oscuro que el otro día. El sol todavía brillaba, pero avanzaba lentamente bajo el horizonte. Seguimos la fuente de la señal durante aproximadamente 1 hora, cuando encontramos algo tirado en el polvo frente a nosotros. Me tensé cuando miré más de cerca y descubrí que era. Era un traje espacial. El mismo que había en el módulo de aterrizaje ruso. Bueno, parece que encontramos a nuestro amigo desaparecido, dijo Carver con incredulidad. No dije nada. Simplemente, salté del rover, y lenta y silenciosamente, me acerqué al traje. ¿Qué estás haciendo? Solo dame 1 minuto. Justo cuando estaba a punto de abrir el parasol con mis manos temblorosas, el traje cobró vida y me agarró la mano. Mientras el sonido viajaba a través de nuestros trajes, escuché un débil pomojite, que significa ayuda en ruso. Inmediatamente lo llevamos a nuestro módulo de aterrizaje. El parche de su traje revelaba su identidad como Tarkov. Estaba en shock e hipóxico. No sé cuánto tiempo ni por qué estuvo allí tirado, pero tuvo suerte de estar vivo. Durante las siguientes 2 horas, perdió el conocimiento, pero finalmente despertó. Nuestro ruso era malo, pero afortunadamente hablaba suficiente español para que nos entendiéramos. No recordaba por qué estaba allí, qué les había pasado a él y a su tripulación ni cuál era su misión. Después de un momento, y tras meditar lo que había pasado, miré por la ventana y me di cuenta de que nuestra bandera había desaparecido. Además, no había huellas de nuestras pisadas, simplemente habían desaparecido. En ese momento, cada uno de nosotros estaba realmente preocupado y pedimos terminar la misión. El comando terrestre se negó, explicando que la recuperación de los datos del satélite era de suma importancia. Así que decidimos continuar nuestra búsqueda mañana, y nos fuimos a dormir.
Nuevamente, tuve la misma pesadilla que el día anterior. Me desperté aterrorizado y empapado en sudor. Entonces vi a Tarkov de pie junto a la ventana mirando hacia afuera. Luego caminó hacia Carver y se quedó allí, mirándolo mientras dormía durante 1 o 2 minutos más. «Tarkov, ¿qué estás haciendo?», susurré. Pero él simplemente murmuró algo que no alcancé a escuchar y se acostó nuevamente. No dormí durante el resto de la noche con la intención de vigilarlo, pero no hizo nada más que dormir. Al día siguiente, encontramos un mapa del cráter en un bolsillo del traje de Tarkov, del lugar en el que nos encontrábamos. Había un punto a unos kilómetros de donde estábamos que estaba marcado con una cruz. Tarkov no sabía que había allí, pero pronto me di cuenta de que estaba justo en la dirección donde vi el destello el primer día. Así que deduje que teníamos que comprobarlo. Más tarde, Carver y yo nos dirigimos hacia este misterioso objetivo, mientras Tarkov permanecía en el Caronte. En realidad, nuestro rover tenía potencia suficiente para transportarnos a los 3, pero yo insistí en que no era así, y que debía quedarse. «No confío en este tipo», le dije a Carver, después de estar seguro de que Tarkov estaba fuera del alcance de nuestro radio de corto alcance. Diablos. Aterrizamos en la luna. No encontramos la caja, y de repente encontramos a un ruso supuestamente muerto que no recuerda cuándo fue la última vez que cagó. Y ahora nos dirigimos hacia un lugar discreto que estaba marcado en su mapa, y del que no sabe nada. Puedes apostar que no confío en él. Demonios, no confío en ningún paso que dé en esa dirección. ¿Qué vamos a hacer con él? No lo sé todavía, pero no podemos llevarlo con nosotros. Ni la estación de mandos ni el Caronte están diseñados para un pasajero adicional. Lo sabes. Y me temo que él también lo sabe. El sol ya se estaba ocultando. Después de conducir un rato, llegamos a algo que todavía me desconcierta. Allí mismo, frente a nosotros, había algo que únicamente puedo describir como una pirámide de 3 lados. Medía unos 5 metros de altura, y su superficie era completamente lisa y negra como la noche. ¿Qué diablos es esto?, preguntó Carver con un temblor en la voz. No lo sé, pero es algo que no debería estar aquí, de eso estoy seguro. Aún sin saber lo que estábamos viendo, lo rodeamos y tomamos fotografías. ¿Qué carajo? De repente escuché a través de mi radio. Me di vuelta y vi a Carver congelado en su lugar, mirando algo. Allí, en la tenue luz que quedaba, había un traje espacial a unos 6 metros de nuestra distancia. Reconocí el parche con el nombre que faltaba, y me di cuenta de que era el traje de la nave espacial rusa. Estaba de pie, erguido. El parasol estaba abierto para revelar una vista que me aterroriza hasta el día de hoy. Estaba vacío. El traje estaba vacío. Pero estaba de pie. Regresé a mis sentidos después de escuchar un crujido proveniente de mi radio. Tú, no. Perteneces aquí. Habló en voz baja, profunda y distorsionada. Entonces, de la nada, un intenso destello de luz me cegó, y para cuando me recuperé, la cosa ya no estaba. ¿Carver? ¿Estás bien? Miré a Carver, pero este parecía estar perplejo ante lo que había visto. Al principio no dijo nada, pero luego respondió. Que se joda la NASA, que se joda el ejército y el satélite, que se joda toda esta misión. Quiero salir de aquí, ya. Sin ninguna protesta ante sus palabras, corrimos hacia el rover y regresamos a Caronte. Cuando llegamos, el sol ya se había puesto detrás del horizonte y estaba casi completamente oscuro. Con terror descubrimos que la esclusa de aire estaba abierta, y Tarkov estaba de pie delante del módulo con su traje. Maldita sea. Con las prisas, nos olvidamos por completo de él. Escucha, Tarkov, hay algo que tú... Dejé de hablar de inmediato cuando noté que sostenía algo detrás de su espalda, pero ya era demasiado tarde como para que pudiera reaccionar. Se giró y me golpeó con una vara afilada. Me golpeé la cabeza con el interior del casco, y aturdido, caí al suelo.
Cuando el zumbido en mis oídos cesó, lo vi a él y a Carver peleando en el polvo. Me levanté, y me lancé hacia Tarkov, impulsándonos ambos a unos 4 metros de distancia. Antes de que pudiera volver a levantarme, él ya estaba encima de mí. Luchamos, y justo cuando él agarraba la pequeña palanca que se usaba para soltar mi casco, le golpeé la cabeza con una piedra afilada. Su visera se agrietó, y mientras el aire escapaba lentamente de su traje, me levanté y agarré la varilla que ya tenía sangre en la parte inferior. Tarkov se abalanzó sobre mí, pero lo apuñalé en el pecho. Este cayó encima de mí, y cuando nuestros cascos se juntaron, habló mientras se le escapaba el último aire de los pulmones. Él no es tu amigo. Tienes que seguir la voz. Me levanté y caminé hacia Carver. Vi que su traje estaba perforado en el muslo, y que el vacío sin aire que nos rodeaba estaba succionando sangre de color rojo parduzco. Cuando lo llevé al interior del Caronte, me di cuenta de que nuestro botiquín de primeros auxilios ya no estaba. Sangraba mucho, pero logré frenarlo, aún así supe que tenía que tratarlo adecuadamente. Tenía miedo de que, si despegábamos, se desangrara aún más rápido en la gravedad cero. Había un botiquín en la nave rusa, ¿no es así? Creo que sí. Miller, tienes que ir a buscarlo. No está tan lejos de aquí, ¿verdad? No, no lo está. ¿Estás seguro de que puedes esperar hasta que regrese? Sí, solo vete. Bien, volveré lo más antes posible. Gracias, Miller, y buena suerte. No pasó mucho tiempo hasta que llegué al módulo de aterrizaje ruso. Durante todo el camino, presentía como si en cualquier momento algo surgiría de la oscuridad que me rodeaba. No me sorprendí cuando vi que el traje que antes estaba colgado en la pared ahora faltaba, pero aún así, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé el botiquín y regresé tan pronto como pude. Pero no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Tarkov. Él no es tu amigo. Sigue la voz. Seguí repitiendo dentro de mi cabeza. Luego cambié el canal de mi radio al del ruido incomprensible. Todavía estaba encendido. Me di cuenta de que era más fuerte en una dirección particular. Sigue la voz. Me dije. ¿Era esta la voz a la que se refería Tarkov? ¿Quién no es mi amigo? ¿Tarkov? ¿Carver? ¿El comandante de la misión en la Tierra? Tenía que averiguarlo, así que fui en dirección a la señal. Después de conducir durante al menos 15 minutos, llegué a un pequeño cráter de unos 40 metros de diámetro. Con los faros encendidos, inmediatamente vi que había algo dentro, pero aún no podía reconocerlo. Crucé el borde, caminé hacia el cráter y encendí mi luz a máxima intensidad. Me quedé allí, paralizado por un terror puro durante lo que parecieron horas. Había un bloque rectangular del mismo material que la pirámide en el centro del cráter. Sobre él yacía un cuerpo. Sus extremidades estaban contorsionadas de la manera más retorcida y espantosa posible. Le faltaban los ojos, y en su lugar únicamente había 2 agujeros abiertos. Era Carver. Había una pequeña caja metida dentro de su boca. Era la caja negra del satélite. Tomé la caja y salí corriendo de allí lo más rápido que pude. Carver estaba muerto. Pero, si Carver estaba muerto, ¿quién era el Carver que dejé en Caronte? Él no es tu amigo. Fue lo único que tuve en mente durante el resto del camino de regreso. Cuando regresé, el cuerpo de Tarkov ya no estaba, pero Carver todavía estaba allí, tirado, sangrando. Pero sabía que esa cosa no era Carver. Gracias a Dios que has vuelto, Miller. Ese no era Carver. Carver estaba muerto. Miller, ¿estás bien? Sí, tengo el botiquín. Respondí con normalidad y no levantar sospechas. No tenía que saber que yo sabía lo que ocultaba. Traté su herida y finalmente el sangrado se detuvo. Luego lo até al asiento y yo hice lo mismo para prepararnos para el ascenso. No le dije que había encontrado la caja negra. Con el motor rugiendo debajo de nosotros, el Caronte se separó por la mitad, y el compartimento de la tripulación nos empujó hacia arriba, hacia el vacío,
mientras la otra parte se quedaría plantada sobre el polvo lunar eternamente. Ahora ya escribí en varias ocasiones que había sentido pasar los minutos como si fueran horas. El ascenso y el encuentro con la nave de Ackerman duraron únicamente poco más de una docena de minutos. Pero esos minutos parecieron décadas. Quería gritar tan fuerte que se me rompieran los pulmones y quería vomitar. Pero no pude porque se enteraría. Quería desmayarme, pero no pude. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente nos unimos a Ackerman en el Trinity. Lo mantuvimos informado durante toda la expedición, pero cuando lo vi nuevamente parecía algo distinto. Él estaba asustado, quizá por las cosas que habíamos visto y se lo habíamos comunicado. Pero en verdad yo era el que estaba más que aterrorizado por la situación, y tenía que actuar de inmediato. Al momento que me desabroché los amarres del asiento, corrí de inmediato y empujé a Ackerman fuera del túnel de atraque. Le di una patada a Carver justo en la cara cuando me siguió intentando cortarme el paso, y cerré el túnel de atraque detrás de mí. ¿Qué demonios estás haciendo, Miller? ¿Qué te pasa? Gritó Ackerman y me arrojó contra la pared del módulo de mando. No lo abras. Esa cosa de ahí no es Carver. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que no es Carver? Pasé flotando junto a él, hacia los controles, y antes de desacoplar el Caronte, miré la ventana del túnel de atraque por última vez. Allí estaba. Era algo amorfo con la cara y el cuerpo de Carver. Vamos, Miller. Amigo mío, abre la puerta. Déjame darte un abrazo por haberme salvado. Nos miraba fijamente. Pero sus ojos eran completamente grandes y negros como la noche misma. Miller, hace frío aquí y tengo mucho miedo. De pronto abrió la boca de una manera que simplemente no era posible para un humano. Miller. Y dejó escapar una risa diabólica seguido de un fuerte e inquietante chillido que desearía poder olvidar. Un instante después, todo el lugar se envolvió de un silencio sepulcral, y el Caronte se separó del Trinity. Ackerman y yo no dijimos una sola palabra durante los 3 días de viaje de regreso a la Tierra. Nos pusieron en cuarentena durante meses después de regresar a casa. Nadie nos explicó nunca qué pasó en esa misión. Nunca supe qué había en la caja negra. Honestamente, no quería saberlo después de todo lo que experimenté. Pero todo lo que había allí, aparentemente, era suficiente para cancelar todas las demás misiones a la Luna y más allá. Finalmente, nos liberaron y dejaron muy en claro que nunca debemos hablar de eso. A partir de ese día no volví a ver a Ackerman. La única vez que hablé de él fue cuando un par de hombres trajeados vinieron a mi casa un día, un par de años después de la misión. Capitán Miller, ¿ha estado en contacto con el teniente Ackerman últimamente? Preguntó uno de ellos después de que intercambiáramos nuestros saludos. No, nunca hablé ni supe de él desde la misión. ¿Pasó algo? Lamento decírselo, pero el teniente Ackerman fue encontrado muerto ayer en un bosque cercano. Tuve que sentarme. No lo conocía muy bien, pero pasamos una cantidad considerable de tiempo juntos entrenando, y vivimos juntos el mismísimo infierno, así que para mí era más que suficiente considerarlo un amigo. Pobre hombre. ¿Cómo murió? Aún no lo sabemos, pero tenía múltiples fracturas en todas sus extremidades y le arrancaron los ojos. Aquí termina la transcripción de la cual me he tomado la molestia de convertirlo al audio. Mi búsqueda de la verdad finalmente había dado algunos resultados. Oh, ¿por dónde empiezo? He mencionado que mi abuelo conocía a algunas personas aquí y allá.
Incluso me presentó a algunos de ellos, y me convencí de contactar a una de esas personas que trabaja en la NASA. Desafortunadamente, no pudo ayudarme, pero me dio un contacto de alguien que posiblemente pueda hacerlo. La otra persona tampoco me ayudó, pero me llevaron de un lado a otro entre otras 10 personas, hasta que finalmente conocí a este tipo que realmente sabía de lo que estaba hablando. Bueno, quiero decir, no lo conocí, únicamente hablamos por internet. Obviamente, no revelaré su identidad ni más información de la que voy a escribir aquí. No fue muy amigable cuando me puse en contacto con él por primera vez. Cuando le pregunté si sabía algo sobre Don Brique, casi me cuelga de inmediato. ¿Y quién te habló de esto? Jacob Miller era mi abuelo. Le expliqué. Se quedó en silencio durante unos segundos. Ya veo. Supongo que no podríamos ocultar esto para siempre, así que puedo ayudarte. No porque me lo hayas pedido, sino que porque ya no tiene sentido seguir ocultando la verdad. Pero te advierto que hay cosas que no quieres saber. Me envió por correo una unidad flash, y de una manera muy complicada me explicó qué hacer con ella. En realidad, la unidad era solo un diseño para pasar desapercibido, ya que después de que la desarmé, reveló una tarjeta micro SD. No sé si estoy haciendo lo correcto al publicarlo en internet, porque lo que estás a punto de escuchar te dará muchas respuestas, pero abrirá aún más preguntas. La tarjeta SD contenía una transcripción de lo que probablemente era una grabación de audio en ruso. Lo mismo que hice con el mensaje de mi abuelo, reescribiré el contenido, así mismo como la traducción. Recomiendo absoluta discreción. Maldito pedazo de mierda. ¿Está funcionando? Oh, gracias a Dios, funciona. Disculpen mi grosera introducción. Mi nombre es Leonid Ivanovich Tarkov. Fui cosmonauta en la estación de Kamchatka. Pero dejemos la formalidad y vayamos directo al grano. Saben que estamos aquí y nos han estado espiando con su pequeño Sputnik por un tiempo. Y aunque odio darte esta información, espero que lo uses bien, porque no tengo otra esperanza. Ya llevamos 2 meses aquí. Yo, Lenko, Novak y el comandante Polyakov. Dios bendiga sus almas. Nuestra estación es pequeña, pero cómoda. Es una pequeña cúpula con 4 estancias. Laboratorio, almacén, sala de máquinas y sala de estar central. Nuestro propósito era investigar la Luna y su estructura. Mucho antes de que ustedes, los estadounidenses, se enteraran, ya sabíamos de la anomalía del cráter. En todos los demás cuerpos celestes, el tamaño y la profundidad de un cráter varían dependiendo de la fuerza del impacto, pero su forma siempre es la misma. Pero en la Luna no era así. Los cráteres aquí son demasiado poco profundos. Nunca se extienden por debajo de cierta profundidad. Colocamos esta estación en un cráter particularmente grande y profundo, con la esperanza de aprender más sobre este curioso fenómeno. Todo iba bien hasta que empezamos a cavar. Era el día 64 de la expedición. Nos reunimos todos allí para ver el resultado de nuestro arduo trabajo. El taladro fue una verdadera maravilla de la ingeniería, diseñado específicamente para esta misión. El plan era perforar un agujero lo más profundo que pudiéramos. ¿Listos para empezar a rodar, camaradas? Había dicho emocionado Lenko, nuestro ingeniero. Todos aplaudimos, y después de que presionó el interruptor, el taladro cobró vida. El silencio pasó a ser un zumbido, el zumbido pasó a girar, y el giro pasó a ser perforación. Estaba muy orgulloso de estar aquí, prestando un servicio a la Unión Soviética, pero esperaba regresar a la Tierra lo antes posible. Este fue el primer paso de nuestro viaje a casa. Después de asegurarnos de que todo iba bien, comenzamos a empacar para regresar a la base. Naturalmente, Lenko fue el último, ya que se comportó como si el taladro fuera su pequeño hijo al que debía cuidar. ¿Qué creen ustedes que hay ahí abajo? Preguntó mientras corría para alcanzarnos. Nuestro equipo no pudo captar nada por debajo de unos 5 metros bajo la superficie, por lo que debe haber una capa de algún mineral muy denso, o tal vez algún elemento desconocido. ¿Quién sabe? Explicó Novak,
nuestro geólogo. Creo que vamos a encontrar queso. Dije, y todos nos reímos, incluso el comandante Poliakov se rió entre dientes. Me equivoqué. De hecho, todos estábamos tan equivocados. El taladro se atascó al día siguiente. Lenko y Novak fueron allí para dar más detalles, mientras yo me quedé en la base con el comandante. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era más que nada para criticar a alguien. Era el tipo de persona que no estaba satisfecha sin importar lo que hicieras, pero en el fondo se preocupaba por nosotros y lo respetábamos por eso. Lenko y Novak regresaron más tarde con un puñado de rocas negras afiladas, y noticias bastante sorprendentes. Como predijimos, a unos 4 metros bajo la superficie, hay una capa de este material negro inmensamente duro. Tan duro que rompió el cabezal de perforación. ¿Entonces tienes alguna idea de qué es? Preguntó el comandante. Aún no. Podría tratarse de algún mineral cristalino metaestable formado a alta presión. Pero no sabremos qué es hasta que le eche un vistazo. Los siguientes días fueron muy interesantes. Lenko y yo pasamos casi todo el tiempo reemplazando los cabezales de perforación. Novak estaba completamente consumido estudiando ese extraño material. El hecho de que no haya progresado mucho, únicamente avivó su asombro. Yo estaba haciendo algunas tareas de mantenimiento en el taladro con Lenko, cuando el taladro de repente cayó en picado por el agujero, y por poco nos arrastra con él. ¿Viste eso? Preguntó Lenko con confusión. Por supuesto que sí, idiota. Casi me arrastra hacia ese agujero por si no te has dado cuenta. Miré dentro del agujero. Saqué una barra luminosa del bolsillo de mi traje, la rompí y la dejé caer por él. Cayó en una especie de cavidad. El resto del equipo llegó poco después y el comandante empezó a maldecir al taladro, luego a nosotros, y finalmente nos felicitó por hacer el primer descubrimiento importante en esta roca. Sabía lo que iba a pasar a continuación. Prepara tu equipo y duerme un poco. Mañana entraremos allí. Cuando regresamos a la base, Lenko insistió en que necesitaba reparar el equipo exterior. Pensé que era un poco extraño, porque él examinó el exterior 2 días antes, pero nuestro equipo se estropea todo el tiempo, así que no lo consideré gran cosa. Quería quedarme con él, para que no se quedara solo afuera, pero él rechazó cualquier posibilidad de convencerlo, así que desistí. De todos modos, regresó al interior unos 30 minutos después que nosotros. Sin embargo, un par de minutos después de su regreso, escuchamos un golpe en la esclusa de aire. Luego otro. Corrimos allí, y Novak miró por la ventana. Abrió mucho los ojos y escaneó el exterior con una expresión en blanco en su rostro. ¿Ves algo?, pregunté. Oh, no lo sé. No veo nada más que el suelo lunar. Respondió. Lenko, ¿sabes lo que está pasando? Fuiste el último en entrar. No, les juro que no tengo idea de qué fue eso. Novak siguió mirando el exterior durante unos segundos y luego volvió a continuar con su trabajo. Nosotros hicimos lo mismo. Al día siguiente descendimos por el hoyo. El comandante bajó primero, y luego lo seguí. Bajé en rappel unos 4 metros hasta que llegué a la capa de material negro. Como si ya no fuera lo suficientemente difícil pasar por la estrecha abertura con el traje puesto, tuve que tener cuidado de no cortar el traje con los bordes afilados y dentados de la sustancia oscura. Luego me metí en un hueco y bajé unos 10 metros más hasta tocar tierra firme. Estaba completamente oscuro, pero con los faros encendidos vi que estábamos en una especie de caverna o cúpula. Las paredes estaban fuera de la vista, pero el suelo era del mismo material que el techo. El taladro estaba ahí abajo, se había derrumbado por el agujero cuando el techo cedió. Esperamos al resto del equipo y luego nos adentramos en la oscuridad. Al cabo de unos minutos avistamos el muro. Estaba hecho del mismo material oscuro. Novak, ¿tienes alguna idea de qué es esto?, preguntó el comandante. No lo sé. Es como un cristal muy compacto, pero no pude descubrir de qué está hecho. Es completamente inerte, no se derrite y no conduce muy bien el calor. Seguimos la pared y rodeamos toda la cavidad hasta regresar al punto de partida.
Las paredes, el techo y el suelo eran simplemente este material negro completamente liso. Regresamos a la apertura. Sin embargo, al regresar, nos encontramos con otra abertura en el suelo. Había una rampa que bajaba en espiral. Después de dudar un rato y hablarlo, decidimos bajar. Descendimos a otra cavidad más pequeña, donde los túneles se extendían en 4 direcciones como cruces de caminos. Nadie hizo la pregunta obvia. Esta no era una formación natural. Éramos 4 al igual que los túneles. Uno pensaría que podríamos dividirnos para cubrir más terreno, pero nuevamente, éramos soldados, no un grupo de escolares estúpidos, y por eso nos mantuvimos unidos. Caminamos unos 40 minutos. Pasamos por otras intersecciones. Todo el lugar parecía un laberinto o una red de túneles, y era muy fácil perderse aquí, así que cada vez que pasábamos por una intersección, dejábamos una barra luminosa en la boca del túnel por donde entrábamos. Todo el sitio era inquietante y cuanto más avanzábamos, más incómodo me sentía. En algún lugar profundo de mi mente, sentí que no deberíamos estar aquí. Acabábamos de llegar quizás a la 10ª intersección. Seguimos recto, pero después de un par de pasos, noté que Lenko ya no estaba a mi lado. Me volví para verlo sentado en uno de los túneles laterales en la intersección. Chicos, paren. Algo le sucede a Lenko. ¿Estás bien? Preguntó Novak. Yo no lo sé. No me siento bien. Creo que debemos regresar. Algo no está bien aquí abajo. Lo que sucedió a continuación pasó como un mero fotograma de algún vídeo de terror. En un momento, Lenko estaba allí, mirándonos, pero al momento siguiente, ya no estaba. Algo lo empujó, o tiró de él hacia el túnel. Corrí de regreso y quise entrar por el túnel por donde había desaparecido, pero el comandante me hizo retroceder. ¿Qué estás haciendo? No podemos dejarlo ahí. ¿No sabes que se lo llevó? ¡Demonios! Necesitamos salir. De lo contrario estaremos todos muertos. ¿Cómo sabes que está muerto? Porque lo sé, ¿entiendes? Hay algo aquí. Él estaba en lo correcto. Este no era nuestro mundo. Lo que sea que se llevó a Lenko todavía estaba aquí con nosotros. Necesitábamos salir. Corrimos de regreso a la salida. Aunque correr en una gravedad tan baja era realmente incómodo, al menos era más fácil. Así que no necesitábamos detenernos y recuperar el aliento. Sin embargo, cuando llegamos al siguiente cruce, nos detuvimos. La barra luminosa no estaba allí, como todos los demás. Al principio recordábamos el camino, pero en algún momento probablemente tomamos el camino equivocado, porque nunca llegamos a la rampa en espiral. En nuestro intento por salir del lugar, llegamos a un callejón sin salida. Cuando intentamos dar la vuelta, escuchamos y sentimos un golpe a lo lejos. Obviamente, no había aire, por lo que el sonido probablemente viajó a través del suelo. ¿Lo escucharon? ¿Qué diablos fue eso? Novak fue el primero en entrar en pánico. Joder, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer, comandante? Por favor, tenemos que hacer algo. Quiero ir a casa. Gritó Novak. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes. O quizás cada vez más cerca. Yo también estaba al borde del pánico cuando noté que la pared frente a nosotros no era de una sola pieza. Había una ranura que iba de arriba a abajo en el centro. Ayúdame con esto. Con una combinación de varias herramientas, logramos abrirla para revelar que la pared era en realidad una puerta. El sonido estaba ahora tan cerca que pensé que si miraba hacia atrás, habría visto la fuente. Pero no lo hice. Pasamos por la puerta y dejamos que se cerrara detrás de nosotros. Joder, eso estuvo cerca. ¿Están bien? ¿Cómo vamos a regresar ahora? Vamos a encontrar una manera. ¿Cómo? No tenemos idea de dónde estamos y hay... Maldita sea, cállate. Dije que encontraremos la manera de salir, y eso haremos. Caminamos por otro túnel durante algún tiempo,
hasta llegar a una habitación. Tenía forma circular, de unos 15 o 20 metros de diámetro. Estaba lleno de filas concéntricas de cajas negras o tal vez de mesas. En el centro había una pirámide negra de 3 lados. De nuevo, 4 túneles continuaban hacia lo desconocido a cada lado, como en las intersecciones. Decidimos no perder el tiempo y nos adentramos en uno de los túneles. Probablemente, caminamos durante un buen tiempo, pero nuestro oxígeno casi se había acabado, y poco después de que salimos de la habitación circular, comencé a sentirlo. Mi mente se nublaba y mis piernas se sentían como gelatina. Recuerdo que finalmente llegamos a una habitación. Tenía forma circular, con filas concéntricas de mesas negras y una pirámide de 3 lados en el centro. No me quedaba energía para darme cuenta de que, de alguna manera, regresamos a la misma habitación de la que venimos. Me desplomé en el suelo, respirando con dificultad, luchando por recuperar el oxígeno que quedaba en el aire. En una última medida desesperada y con la conciencia completamente desorientada, me quité el casco. Respiré profundamente y el aire frío llenó mis pulmones antes de colapsar. Vi algo mientras estaba inconsciente. No lo recuerdo con claridad, era como cuando te despiertas y recuerdas tu sueño, pero lo olvidas en un par de minutos. Recuerdo que vi una especie de ser. No recuerdo cómo se veía, pero sabía que estaba durmiendo ahí. ¿Tarkov? Dijo una voz en el borde de mi conciencia. Despierta. Repitió y me sacudió. Despierta, Tarkov. Me desperté y vi a Novak. Vi que él también se había quitado el casco. De alguna manera había aire y podíamos respirarlo. Pero después de todo lo sucedido, fue uno de los hechos menos sorprendentes. ¿Qué pasó? Gracias a Dios que estás bien. No lo sé, pero a Polyakov le pasa algo. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Me desmayé cuando entramos aquí. Cuando desperté, él ya estaba parado allí. No respondía y no se movía ni un centímetro. Luego te encontré y te desperté. De pronto, Polyakov movió el brazo y tocó la pirámide. No sé por qué no lo noté antes, pero aún llevaba puesto su casco. Eso quería decir que no podía respirar el oxígeno de aquí, y el que había en su traje ya no existía. Aún así estaba ahí, parado frente a la pirámide. De repente, la superficie de la pirámide se volvió negra. Quiero decir, ya era negro, pero ahora era tan negro que ya ni siquiera podía ver la superficie, únicamente el contorno. Era como si alguien hubiera arrancado una parte del espacio mismo. De pronto, una especie de mano negra apareció frente a la pirámide. No puedo comprender de dónde vino, pero parecía extenderse desde la propia pirámide. Agarró a Polyakov del brazo, y en un abrir y cerrar de ojos, lo arrastró hacia la oscuridad. Giramos y corrimos hacia el túnel a nuestra derecha. Unas cuantas decenas de metros dentro del túnel, mientras corría, tropecé y caí de bruces al suelo, rompiendo mi lámpara en el proceso. La última luz del túnel desapareció con Novak mientras se alejaba corriendo, y luego me sumergí en la oscuridad. Entonces escuché fuertes pasos detrás de mí. Quería levantarme y correr, pero no pude. No pude soportarlo más. Me quedé allí tumbado y esperé mi fin, mientras los pasos se acercaban. La cosa se acercó a mí y sentí una mano tocar mi pierna. Tocó mi traje varias veces más y avanzó hacia mi cabeza. Luego, para mi horror, me tocó la cara. Hacía frío. Me imaginé la misma mano que acababa de llevarse a Polyakov hacia la pirámide. Me lo imaginé arrastrándome hacia atrás y empujándome hacia el interior de la pirámide para hacerme cosas terribles. Así que pensé que sería mi final. Pero no fue así. ¿Quién eres? Preguntó una voz temblorosa. Me sobresalté y no sabía qué hacer. Era la voz de Lenko. Soy Tarkov. Dije después de un rato. Gracias a Dios te encontré. Creí que estaba solo aquí. Ayúdame a levantarme, tenemos que irnos. Me levanté y caminamos juntos por el túnel en plena oscuridad. Deambulamos por los túneles durante horas. Al principio no fue tan malo porque no estaba solo. En un momento,
Le pregunté qué pasó después de que se lo llevaran. Él no respondió y únicamente permaneció en silencio desde entonces. No pasó mucho tiempo hasta que el silencio me obligó a empezar a cuestionar cada paso que daba. ¿Cómo sobrevivió Lenko? ¿Qué pasó con Polyakov? Pero había un pensamiento que era mucho más fuerte que los demás. ¿Era realmente Lenko quien está a mi lado? ¿Es él, o ese monstruo de la mano negra? No lo sabría porque no podía ver. ¿Por qué no tenía encendido su linterna? ¿Cómo me encontró? Mi agradecimiento por no estar solo se transformó en terror. Cada segundo, mi desesperación por ver alguna luz era más fuerte. No pude soportarlo más. De repente tropecé y caí. ¿Estás bien, Tarkov? Preguntó Lenko. Me tropecé con algo. Me giré y con mis manos procedí a palpar el objeto que provocó mi caída. Era muy irregular, pero a veces simétrico. En algunos lugares era suave y flexible, mientras que en otros era frío y liso. Entonces me di cuenta de lo que era. Era un traje espacial. Palpé tratando de encontrar la linterna, y cuando finalmente la encontré, la saqué del traje. Al principio, para mi sorpresa, tenía miedo de encenderlo. Tenía miedo de ver lo que había en la oscuridad a nuestro alrededor. Tenía miedo de ver quién llevaba el traje espacial. Pero lo hice de todos modos. El brillo cegó mis ojos, y después de que se adaptaron a la luz, vi el rostro de Novak en el traje, y a Lenko de pie junto a nosotros. Nuestros ojos se encontraron y por un breve momento, sentí que sus ojos eran de alguna manera antinaturales. Algo no estaba bien en ellos. Estaba a punto de darme cuenta de lo que era, cuando el cuerpo a mi lado se retorció y respiró larga y profundamente. Novak, ¿estás bien? ¿Qué fue lo que te sucedió? Estaba muy desorientado. Yo no lo recuerdo. Él es... dijo, y miró a Lenko. Luego me miró y ambos nos levantamos. Pensé que estaban muertos. Nosotros también pensamos que tú habías muerto. Respondí. Estaba encantado de ver finalmente un rostro humano. Pero esto no terminaba aún, ya que todavía teníamos que encontrar una salida. Corrí lo más lejos que pude, hasta que me di cuenta de que no me estabas siguiendo. Quería regresar por ti, pero pensé que te habías ido. Yo no puedo recordar lo siguiente que pasó. Me duele la cabeza solo de intentar pensar en ello. Después de lograr verlo más de cerca, me di cuenta de que tenía un aspecto terrible, tal vez enfermo. Tenía los ojos rojos y estaba completamente pálido. A él también le pasaba algo. Al cabo de unas horas decidimos parar y tomar un descanso. Fue entonces cuando me quedé dormido, pero esta vez no tuve ningún sueño. Únicamente oscuridad absoluta. Fue así de aterrador porque me recordó el tiempo que pasé en la oscuridad. De repente algo me despertó. Era Novak. Me hizo un gesto para que me quedara en silencio. Lenko aún dormía a unos metros de distancia. Tarkov, escucha. Tenemos que irnos ahora. Tenemos que alejarnos de él. ¿De qué estás hablando? Le susurré en respuesta. ¿Recuerdas los golpes en la estación? Sí, lo recuerdo. Bueno, cuando miré por la ventana vi algo, pero en ese momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que me quedé en silencio. A lo lejos, vi una figura de pie, de espaldas a nosotros. Se alejaba, pero se detuvo cuando enfoqué mis ojos en él. Se giró y me miró. Fue el Tarkov. Fue Lenko. Me tomó un minuto procesar todo esto, pero luego asentí y me levanté en silencio. Y entonces procedimos a alejarnos con cuidado. Algo andaba mal con este lugar. Algo que no puedo explicar. La gente desaparecía y volvía a aparecer. Si lo que decía Novak era cierto, ¿qué era la figura que dejamos atrás? ¿Novak estaba diciendo la verdad? ¿Esta persona a mi lado realmente es Novak? No podía confiar en nadie. Ni siquiera confiaba en mí mismo. Todo parecía tan irreal, pero tan real al mismo tiempo.
Tenía tantas preguntas para las que no quería respuestas. Sentí que me iba a romper en este punto. Sentí como si las paredes del túnel se derrumbaran sobre mí, volviéndose más y más estrechas a cada segundo. Quería desesperadamente salir. Quería ir a casa. Pero estaba muy lejos. Entonces escuché una voz detrás de mí. Tarkov, eres mi amigo, ¿verdad? Preguntó Lenko. Me volví sobresaltado para verlo parado justo detrás de Novak, que estaba justo detrás de mí. Yo, por supuesto que soy tu amigo. Lo miré a los ojos y me di cuenta de lo que les pasaba. Estaban completamente negros. ¿Qué eres? Somos el todo y la nada. Dijo con una voz inquietante y antinatural. Luego abrió la boca de una manera imposible y rodeó el cuello de Novak, hundiendo su cabeza en su garganta. Novak gritó de agonía, pero sus gritos fueron ahogados por la mano de la cosa. Me volví para correr mientras escuché rugidos y chillidos ensordecedores detrás de mí. Tenía demasiado miedo para mirar atrás. Pero sentí que se estaba acercando. Corrí por el túnel un rato, hasta llegar a una intersección. En el centro estaba la rampa en espiral. Mi corazón se aceleró. ¿Este era el lugar por donde habíamos entrado? Tenía que serlo. Subí la rampa, pero cuanto más alto subía, más me costaba respirar. Me puse el casco y llegué a una habitación grande. En el techo había un pequeño rayo de sol que salía de un agujero. Finalmente, salí, pero no tuve tiempo de celebrar, ya que me quedé sin oxígeno. Lo que quedó fue únicamente el aire que quedó atrapado en mi traje cuando me volví a colocar el casco. Mis reservas estaban completamente agotadas. Fui de camino hacia la base, o lo intenté, cuando me quedé helado y caí de rodillas. La base había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Nuestros 2 módulos de aterrizaje estaban, pero la base en sí ya no estaba. ¿Cómo pude? Logré llegar y me metí en uno de los módulos de aterrizaje. Casi me asfixio en el camino, pero lo logré. Para quien reciba esto, presumiblemente soy el último superviviente de la expedición de Kamchatka. Estoy enviando esta transmisión en caso de que no lo logre. Creo que lo que está ahí abajo estuvo dormido mucho tiempo, pero lo despertamos. El motor se está calentando ahora, pero me temo que se me acaba el tiempo. Puedo verlos afuera. Se están acercando. Dios, ayúdame. Fin del registro. Cuando terminé de leer lo que me había enviado, apagué la computadora y me mantuve sentado en la silla por un largo rato. Recabé en mi memoria y en lo que mi abuelo me había dicho en su último lecho de muerte. Me dijo que no quería contarme nada acerca de su supuesta misión en la Luna, porque no tenía que saberse, y ahora entiendo por qué. Ahora no puedo dormir en las noches sabiendo que nuestra propia Luna es algo antinatural, algo que esconde tantas verdades aterradoras, y aún sabiendo que hay algo ahí, esperando a que alguien llegue a ese lado oculto de la Luna. Así que siempre que mires el cielo nocturno, y veas la Luna, recuerda que a veces las cosas más misteriosas y aterradoras se esconden a plena vista. Y también sabes por qué el hombre nunca más fue a la Luna.